tengo un recuerdo borroso de cuando era muy niño, quizá de 4 años, o menos. Recuerdo estar en la sala y ver a un hombre sin cabeza hablándome con las manos, como si intentara explicarme algo a señas. En mi memoria, yo salgo corriendo hacia el cuarto de mis hermanos, muerto de miedo. Pero, con el tiempo, mi familia me contó otra versión. Dicen que no me encontraron en el cuarto, sino en la sala, completamente quieto, mirando fijamente una esquina, como si estuviera atrapado en algo que solo yo veía. Años después, entendí por qué esa escena siempre me ha dejado una sensación rara. Me enteré de que, cuando estaban excavando para hacer los cimientos y el aljibe de la casa, encontraron lo que parecía una tumba familiar, una especie de pasillo subterráneo, con cuerpos a los costados. La casa tiene alrededor de 35 años y está construida en un terreno ejidal. Me contaron que esa tumba se extendía hacia un terreno adjunto a la entrada. Quedó del lado de mis padres, pero el resto se iba hacia el lote de al lado, que en ese entonces no tenía construcción. Y, como suele pasar, aplicaron la típica de "no es mi problema". Levantaron un muro, sellaron y siguieron con la obra del aljibe, como si con eso bastara para dejar todo atrás. Lo inquietante es que, al parecer, esa zona entera era una especie de cementerio o asentamiento antiguo. Varios vecinos, al excavar en sus terrenos, encontraron ídolos de barro, piedras talladas y objetos viejos. Y cuando la colonia todavía estaba despoblada, cuando había más monte que casas, era común, según cuentan, escuchar ruidos por la noche, voces, pasos y hasta niños corriendo en lugares donde apenas se podía caminar sin tropezar. Con los años, la zona se llenó de gente, pero las historias no desaparecieron. De hecho, casi todos los vecinos tienen alguna anécdota paranormal, como si el lugar guardara algo que nunca terminó de irse. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me contactó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. El día que llegué todo transcurrió normal, y la noche siguiente también, pero en la tercera noche viví una experiencia que, hasta hoy, sigo intentando acomodar en la lógica. Quiero pensar que fue parálisis del sueño, aunque no encaja del todo, porque lo sentí demasiado nítido, demasiado real. Estaba acostado, a oscuras, y de pronto vi como alguien o algo entró a la habitación. No fue una sensación vaga, fue como si conociera ese cuarto desde siempre, como si mi mente estuviera completamente despierta. Esa presencia se dirigió directo a mi cama y comenzó a subir lentamente por mis pies. Sentí el avance, el peso, la cercanía. El miedo me cayó encima como un golpe. Lo único que alcancé a hacer, desesperado, fue girar hacia mi izquierda para buscar el apagador y encender la luz. Y justo en el instante en que mis dedos alcanzaron el interruptor, desperté, Anaí. Fue cuando me quedé helado, porque, si había sido un sueño, fue el sueño más realista que he tenido. Y si fue parálisis, no la viví como la describen normalmente. No recuerdo esa inmovilidad típica, sino una secuencia tan concreta que me costó convencerme de que no había pasado en verdad. Al día siguiente se lo conté a los profesores con quienes impartí el curso.
Para ese momento ya había confianza, así que lo dije como algo extraño, buscando una explicación racional. Pero lo que me respondieron me dejó con una mezcla rara de incredulidad y temor. Me dijeron que, según ellos, y según palabras de trabajadores del hotel, que después también me lo confirmarían, ese lugar antes había sido una vieja hacienda, y que existe una historia muy repetida. Supuestamente, un general o alguien con poder encontró a su mujer con uno de los trabajadores y, como venganza, colgó las cabezas en los barrotes de una ventana. No corroboré el dato en fuentes formales, pero me inquietó que varias personas coincidieran con la misma versión, como si fuera un relato arraigado en el lugar. Después me enteré de más cosas, en que en ese hotel a veces se mueven objetos, que las sillas o mecedoras se balancean solas, y que por las noches se escuchan ruidos. No es la Llorona, pero tampoco suena a algo que uno quiera comprobar. Por suerte, 2 días después de ese susto, terminé la semana de cursos y pude regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa experiencia que todavía me causa escalofríos cuando la recuerdo. Y Cian, después de esa noche, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la madrugada. No volví a vivir nada extraño, pero tampoco volví a dormir con tranquilidad en ese cuarto. La casa de mi abuelo tiene algo. No es una idea que se me haya ocurrido por sugestionarme al... Lo hemos notado muchas veces. Se escuchan pasos en el techo, como si alguien caminara con calma. A veces oímos a alguien limpiarse los pies en la alfombra. Otras noches se oyen puertas azotándose sin explicación. Hay una noche que no se me olvida. Estábamos varios primos durmiendo en el antiguo cuarto de mis tías y de mi mamá. En algún punto, como a las 2 o 3 de la mañana, nos despertó un sonido clarísimo. Alguien estaba arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. Me incorporé de golpe y vi a uno de mis primos sentado, mirando fijo hacia el centro del cuarto, como si estuviera siguiendo algo con la vista. Los otros 3 apenas empezaban a levantarse, cuando el arrastre cambió de ritmo y se convirtió en pasos pesados, firmes, como de alguien caminando con intención. La puerta estaba cerrada. Aún así, los pasos siguieron avanzando. Recorrieron el trayecto hacia la entrada de la casa, y luego escuchamos cómo la puerta principal se abría y se azotaba con fuerza. Nos quedamos en silencio, sin atrevernos a decir nada, con esa sensación incómoda de que algo acababa de cruzar la casa, y nosotros solo habíamos sido testigos. Con mis primas y mis tías, las experiencias han sido todavía más desagradables. Mi mamá, por ejemplo, estaba trabajando en el despacho de mi abuelo cuando escuchó pasos detrás de ella. Justo detrás está una ventana que da al patio. Dice que de pronto empezó a sentir un frío raro, de esos que no se parecen a una corriente normal, y al mismo tiempo, el puntero de la computadora comenzó a comportarse extraño, como cuando acercas un imán. Temblaba, se jalaba, hacía movimientos erráticos. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que fuéramos a revisar que todo estuviera bien. Cuando salimos al patio, encontramos algo que nos dejó aún peor. Huellas de pies descalzos marcadas en el lodo, justo enfrente de la ventana. Mis primas cuentan otra escena, igual de inquietante. Estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío de golpe, y el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo, aterradas. Revisamos,
Buscamos alguna explicación, pero no encontramos nada. Lo único evidente era que el escritorio ya no estaba donde debía. Lo habían desplazado bastante. Y es un mueble pesado, de esos que no se mueven con facilidad, mucho menos por niñas jugando. Tiempo después, de manera casual, mi abuelo me contó algo que terminó de darle un contexto oscuro a todo. Me dijo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos en los restos de un adulto chaparro y con partes del tórax, como si hubieran sido cortadas. Mi abuelo vive en Cholula, Puebla, donde se dice que ocurrió la matanza de Cholula a manos de los españoles. Él cree que quizá esos huesos eran de un cholulteca que murió en ese episodio. Lo peor es que nunca supo qué hicieron los trabajadores con el hallazgo. No lo reportaron, supuestamente por miedo a que el gobierno les expropiara el terreno. Desde que supe eso, cada ruido en esa casa se siente distinto, como si, en vez de ser solo cosas que pasan, fueran señales de algo que lleva demasiado tiempo ahí y que, por alguna razón, todavía no se va. El año pasado, visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. En las fotos todo se veía bien. En un depa colonial, bonito, con ese encanto antiguo que en teoría debería sentirse acogedor. Pero en cuanto llegué, algo me cayó encima. Sentí una vibra fea, pesada, como si el lugar no quisiera visitas. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que ahí había vivido alguien. No era un espacio montado para rentar, sino una casa con huellas personales, figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se notaba que había pintado la misma persona. Hasta la cama se veía como de viejita, de esas que parecen parte de toda una vida. Y sin saber por qué, yo no podía quitarme la idea de la cabeza. Sentía que esos eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y que todo seguía intacto, como si nadie hubiera tenido derecho a moverlo. Llegó la hora de dormir y a mi esposo le tocó del lado de la puerta del cuarto. Era una puerta pesada, de madera, de esas que no se abren solas con facilidad. Yo me aseguré al 100% de cerrarla antes de acostarnos, porque no quería ni por accidente quedarme viendo hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó un sonido que me puso la piel de gallina. La manija de la puerta se estaba moviendo con fuerza, como si alguien estuviera intentando abrir. Mi esposo seguía roncando, así que lo desperté a la fuerza, porque no pensaba enfrentar nada sola. Y justo cuando lo logré despertar, la puerta se abrió por completo. He visto puertas abrirse por el aire, o porque no las cierran bien, pero esto no fue así. Primero se abrió rápido, como si la empujaran, y luego siguió abriéndose lento, despacio, hasta quedar totalmente abierta. Y no fue solo la puerta. En ese instante la vibra se volvió todavía más pesada. Sentí una presencia, una incomodidad espesa, como si yo estuviera invadiendo la casa de alguien. Y en mi cabeza era clarísimo: una viejita. Y estaba enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta. Me volteó a ver con cara de sí lo vi, y se volvió a dormir como si nada. Yo, en cambio, me estaba muriendo de miedo. Al día siguiente, mi esposo, bien convenientemente, me cambió de lado para que yo durmiera junto a la puerta maldita, según él, para que descansáramos mejor. Pero aunque no lo acepta, sé perfectamente que sí le dio miedo. Y no fue lo único. También pasó algo con una rasuradora eléctrica. Mi esposo la estaba usando y de golpe se la desconectaron. El enchufe salió volando con fuerza, como si alguien lo hubiera arrancado con coraje. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras, y yo siempre terminaba igual rezando Padres Nuestros,
hasta quedarme dormida. Y eso, que ni siquiera soy religiosa, así que sí a mí. Conclusión es simple, no se queden a dormir en Airbnbs viejitos. Vengo de una familia que, desde hace mucho, ha estado marcada por temas sobrenaturales. En casa, siempre se ha dicho que mi abuelo materno hizo un pacto y que eso terminó dejando a nuestra familia ligada a este tipo de cosas. En lo personal, por algún motivo, casi nunca me pasa nada de forma directa. Ese tipo de experiencias parecen esquivarme, incluso cuando estoy con familiares a los que sí les han sucedido cosas. Me regañan si pregunto, ¿por qué a mí no me pasa nada? Me dicen que no es divertido, que no es algo que uno deba buscar, y que es mejor no llamar la atención de nada. Hoy tengo 36 años, y aún así, hay 3 momentos de mi infancia que se me quedaron grabados. Fueron las únicas veces que sentí que algo me tocó de cerca. Y ocurrieron cuando yo era muy pequeño. La primera, según me han contado mis tías, mi mamá y mis abuelas, que ya no están con nosotros, desafortunadamente, fue cuando yo era apenas un bebé. Dicen que intentaron llevarme las brujas, y de esos intentos, hay 2 en particular que siempre me han helado la sangre, por el simple. Y sí, el primero fue cuando yo tenía unos 6 meses. En ese tiempo, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera. La casa era pequeña, pero el terreno era bastante grande. Lo que me cuentan es que mi mamá se despertó de golpe, asustada, porque dice que no me sintió en la cama. Yo solía dormir en medio de los dos. Empezó a gritar desesperada: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En ese momento, los que estaban en la casa, nunca me han dicho exactamente quiénes, salieron corriendo hacia la parte del frente. Y ahí estaba yo a 1 o 2 metros del portón principal, dormido, sin llorar, sin ningún daño. Lo único que notaron es que me había orinado, y por eso dicen que me dejaron. La segunda ocasión fue cuando yo tenía aproximadamente 1 año. Mi mamá y una tía paterna fueron a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a la casa cargando todo, pañalera, carreola y demás, mi tía se quedó afuera conmigo. Entonces, ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, casi de 2 metros. A la otra como más pequeña, quizá de 1.5, pero muy gorda. Ambas vestían completamente de negro. Me dice que estaban lejos, al menos a unos 50 metros, pero aún así les escuchaba claramente: danos al niño, dánoslo, o si no, tú también sufrirás. Mi tía asegura que el miedo fue inmediato, y que incluso sintió como si algo le estuviera jalando hacia ellas. Me cuenta que empezó a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y que pasaron minutos que para ella se sintieron como horas, hasta que de pronto sintió que alguien la jaló hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Cuando los demás la vieron, notaron algo que la dejó marcada. Tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños, y lo único que alcanzó a decir, todavía temblando, fue: querían al niño, no se los quise dar, y me rasguñaron. Después de eso, con el tiempo, las cosas se calmaron, y al menos por un buen rato, ya no volvió a pasar nada. La tercera experiencia fue cuando yo tenía 4 años, y ya era un poco más consciente de lo que ocurría a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en ese tiempo, mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo todavía dormía en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentir más tranquilos. Eran como las 6 de la mañana. Yo siempre me despertaba temprano y me quedaba quieto entre ellos, porque me decían que no me bajara de la cama
hasta que ellos despertaran. Esa mañana vi una luz pasar afuera del cuarto. Teníamos cortinas gruesas, pero aún así se notaba. Era una luz potente. Lo más extraño es que la veía incluso donde había pared y no ventana, como si no respetara la estructura del cuarto. Y aún así, no me encandilaba. Podía mirarla sin que me lastimaran los ojos. Vi cómo esa luz se detuvo justo del lado donde estaba mi mamá, y luego, como si atravesara la pared, se puso encima de ella. Nunca distinguí rasgos, pero sentí que había una intención ahí, como si esa luz tuviera un rostro o una presencia. Sentí que me miraba a mí, luego a mi hermano, o al menos eso percibí, y luego otra vez a mí, varias veces, como si nos estuviera revisando o contando. Después dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Lo más raro es que no me dio miedo, solo me dejó esa sensación de que había sido algo fuera de lo normal, algo que no encajaba con un sueño, ni con una explicación fácil. Y desde entonces, aunque mi vida no ha estado llena de experiencias directas, esas 3 escenas siguen ahí, como una especie de recordatorio de que, en mi familia, hay cosas que nunca han terminado de estar del todo cerradas. Una vez iba con quien en ese tiempo era mi novia, hoy ya es mi ex, en mi coche, rumbo a su casa. Yo vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que, para los que conocen, saben que sí es un buen tramo. No era tan tarde, serían como las 9 de la noche, pero ya estaba oscuro. Ya casi llegábamos cuando nos tocó un alto a unas cuadras de su casa. Los dos veníamos cansados por la escuela, en silencio, cada quien metido en lo suyo. En eso, escuché una voz femenina que gritó un "no", y lo escuché adentro del coche, como si hubiera salido de la cabina, no de la calle. En el momento no me exalté, porque pensé que había sido mi novia. Así que le pregunté, casi en automático, ¿no qué? Ella me volteó a ver con una cara de susto, que me puso alerta de inmediato, y me dijo, yo no dije nada, pero también lo escuché. Ahí sí nos dio un escalofrío a los dos. Empezamos a mirar hacia afuera, buscando de dónde pudo haber salido ese grito. Pensamos que quizá alguien estaba cerca, que tal vez no lo habíamos visto. Pero no, estábamos prácticamente solos. No había gente en la calle, no había nadie caminando, nadie asomado, nada, solo nosotros dentro del coche, y ese no que, de alguna forma, se coló en el silencio. Nos quedamos callados unos segundos, y luego tratamos de racionalizarlo. Platicamos un poco, nos convencimos de que quizá si había sido alguien que no alcanzamos a ver, y decidimos no darle más importancia. La dejé en su casa, me regresé a la mía, y ahí quedó el tema, al menos por ese día. Pero 2 días después, ella llegó conmigo en clases y me contó algo que, honestamente, fue lo que me terminó de dar miedo. Resulta que una vecina suya, de esas señoras chismosas que siempre están pendientes de la calle, se asomó esa noche para ver quién era y nos vio llegar. Como ya nos conocía, no le dio importancia hasta que, al día siguiente, le preguntó a mi novia algo que la dejó fría. Oye, ¿y la niña que se bajó con ustedes, quién era? ¿Era tu hija? ¿O quién era esa niña? Cuando mi ex me lo dijo, sentí que se me apretó el estómago. Obviamente yo no tengo hijas, y esa noche no iba nadie más en el coche, solo ella y yo. Y fue en ese momento cuando todo encajó de una manera inquietante. El grito dentro del coche, la sensación de que veníamos solos, y ahora el detalle de una niña que, según alguien más, se había bajado con nosotros. Desde entonces me quedó la idea rondando, que tal vez
lo que escuchamos no fue un error ni una casualidad, y que quizá algo venía con nosotros desde antes de que llegáramos a su casa. Mi padre, junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realiza cada año una caminata a pie desde la Ajusco hasta la iglesia de Chalma, en el Estado de México. La dinámica siempre es la misma. Primero un camión nos deja en el Ajusco, por un lado donde ya casi no hay carretera, y desde ahí empezamos a caminar como a las 8 de la noche. La idea es avanzar hasta cerca de la medianoche, para descansar en unas cabañas que están más adentro del cerro, y al día siguiente continuar el trayecto por la mañana. Cuando yo tenía 10 años, mi padre me invitó y yo acepté. Ya en la caminata, mucho antes de llegar a las cabañas, íbamos cruzando una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se alcanzaba a ver muy bien la silueta de las laderas y las zonas donde sí había pinos y vegetación. En ese tramo, mientras seguíamos avanzando, vi algo a lo lejos que me dejó clavado en 2 bolas de fuego en la ladera del cerro. No estaban quietas, subían y bajaban con un movimiento extraño, como recorriendo distancias equivalentes a la altura de los pinos de la zona. Y su luz cambiaba. Por momentos se veía más intensa y luego más débil, como si respirara o pulsara. En cuanto me di cuenta, los demás también lo notaron. Y ahí fue cuando el ambiente cambió. Todos empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y a los que venían detrás. Éramos alrededor de 25 personas, y el chiflido se fue pasando como una cadena, de grupo en grupo. Algunos traían cohetes, de esos tipo paloma. No sé ni por qué los llevaban, pero los traían, y lanzaron uno que otro hacia esa dirección, según ellos, para asustarlas o hacer que se fueran. Yo no podía dejar de verlas, pero mi padre no se puso a discutir ni a explicar nada. Lo único que hizo fue apretarme la mano con fuerza, como diciendo, no mires tanto, y sigue caminando. Y continuamos sin detenernos. Seguimos avanzando hasta que, poco a poco, las perdimos de vista. Esa ha sido la única vez que he vivido algo así, tan directo y tan difícil de explicar. Y, honestamente, desde ese día, es de las pocas cosas en las que sí me cuesta no creer en brujas, o lo que sea que haya sido eso. Cuando tenía 13 años, me mudé con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso era que destacaba entre las demás. La pintura se veía vieja, como si no hubiera estado habitada en mucho tiempo. Ese día, llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me tocó uno alejado de los demás. La primera noche fue extraña. Empecé a sentirme observado. Una vez me quedé haciendo tarea adelantada de madrugada y noté claramente esa sensación de que alguien me espiaba. Decidí salir al patio trasero para despejarme, pero en cuanto salí, escuché golpes incesantes en una puerta, como si alguien la estuviera azotando una y otra vez. Se lo comenté a mi mamá y, desde entonces, empezamos a usar más de un seguro por las noches. Conforme pasaban los días, mis sueños se volvieron cada vez más raros y lúcidos. Entonces, noté algo que me inquietó más. Amanecía con ligeros cortes en el cuello y en los brazos. Era raro, porque en mi cuarto no tenía nada punzocortante y tampoco había mascotas. Tiempo después, adoptamos un cachorro. Normalmente, era muy tranquilo, pero al entrar a mi cuarto, se ponía asustado o se quedaba completamente alerta, como si sintiera que había algo amenazante ahí dentro. Además,
comenzaron a pasar cosas difíciles de explicar, objetos fuera de su lugar, y en algunas ocasiones, el gas aparecía abierto sin que yo me diera cuenta. Eso pudo habernos matado varias veces. También se escuchaban ruidos extraños en la casa, cosas que se encendían o se apagaban solas, y pasos como de algo pequeño. Lo más inquietante era que el cachorro solía quedarse en el cuarto de mis padres, así que esos ruidos no podían venir de él, y yo no lograba encontrar una explicación lógica. Viví en un pueblo cuando era niño, y mis abuelos fueron quienes me cuidaron. Crecí y me fui a la ciudad para estudiar mi carrera. Con el tiempo volví al pueblo para cuidar a mi abuela, que ya tiene demencia por la diabetes, y está en su recta final. Por las noches se escuchan ruidos leves, como un tac, tac, parecido al sonido de un bastón. Incluso hemos grabado audios donde se alcanza a escuchar la voz de una mujer y un hombre diciendo algo como mamá, pero suena como un lamento, como si la voz estuviera ahogándose. También me han encendido la televisión varias veces, pero no le he dado importancia. Incluso mi teléfono ha prendido la pantalla mientras está suspendido. Al principio pensé que podía ser una falla porque el touch está roto, así que tampoco quise darle vueltas. Lo que sí me sorprendió más fue que tiraron una mesa que es difícil de botar porque está debajo de castillos de construcción y tubos de PVC de 4 pulgadas. Ayer, además, tiraron un traste de comida de animales que estaba sobre una mesa. Tal vez no sea una historia como tal, pero para mí lo importante en estos casos es no tener miedo. Siento que esas cosas perciben el miedo, y si uno se deja dominar, les da más fuerza. Hola, mi nombre es Kenia, y hoy te voy a contar una historia que dejó marcada a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Para dar un poco de contexto, mi papá y mi mamá se conocen desde pequeños, así que mi familia paterna la conoce prácticamente desde que era una niña. Pasaron los años, se hicieron novios, y eventualmente yo ya venía en camino. Cuando mis papás dieron la noticia a la familia de mi papá, nadie se veía contento. De hecho, casi no querían a mi mamá, y mucho menos a mí. En ese tiempo, mi mamá vivía en la casa de mi abuela materna, que estaba dividida como en pequeños departamentos. En uno de ellos, vivía mi mamá con mi hermano, que es hijo de otro padre, pero compartimos a la misma mamá, y yo aún en su vientre. Una noche, mi hermano se despertó muy asustado, y despertó también a mi mamá, diciéndole que alguien se había metido al departamento. Le contó que lo habían ahorcado, que lo agarraron de todos lados, y que le taparon la cara con la mano para que no pudiera ver quién era o quiénes eran, porque no sentía solo una persona, sino varias, entre 3 o 4. Mi mamá, por la hora y por lo cansada que estaba, no le creyó del todo. Le dijo que se durmiera, que seguramente había sido una pesadilla. A la mañana siguiente, mi mamá y mi abuela notaron que mi hermano tenía marcas de manos largas por todo el cuerpo. Él es de tez blanca, así que las marcas se le notaban mucho en el cuello, en los brazos y en las piernas. Mi mamá recordó lo que él le había dicho en la madrugada. Al principio, pensaron que quizá él mismo se las había hecho o que se había lastimado con algo, pero el tamaño de las manos marcadas era demasiado grande. Al final, decidieron ignorarlo. Se negaban a creer que fuera algo del más allá y prefirieron no pensar demasiado en por qué había pasado. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Un día, mi mamá fue a visitar a una amiga. En un momento, la amiga se fue a la cocina y mientras tanto,
una viejita se le acercó a mi mamá. Le dijo que lo que estaba viviendo no era normal, que lo que había entrado aquella noche eran brujas y que no habían logrado su objetivo porque se habían equivocado. La señora le dijo que iba a darle algo para protegerse. Subió las escaleras y se fue. Poco después, regresó la amiga. Entonces, mi mamá le preguntó a su amiga cómo sabía lo que estaba pasando, si ella nunca le había contado nada, y quién era esa viejita que había bajado a hablar con ella. La amiga se quedó confundida y le preguntó, ¿cuál viejita? Mi mamá le describió a la señora, y cuando la amiga le mostró unas fotos familiares, mi mamá señaló una imagen y dijo esa viejita. La amiga se puso seria y le explicó que esa era su abuela, que tenía años de haber fallecido y que además había sido bruja. Le dijo que seguramente su abuela ya sabía lo que le iba a entregar y que de alguna forma había sido ella quien se lo había dado. Asustada, pero sin saber qué más hacer, mi mamá siguió las indicaciones. Llegó a casa, colocó lo que le habían dado y además puso unas tijeras debajo de la cama de mi hermano. Desde ese momento, las cosas fuertes dejaron de suceder, al menos por un tiempo. Todo se calmó hasta que yo nací. Cuando tenía alrededor de 4 años, las cosas extrañas regresaron, pero ahora me pasaban a mí. Yo veía cosas, tenía el tercer ojo abierto y percibía cosas que los demás no veían. Más adelante nos mudamos a otra ciudad y fue ahí donde supimos de dónde venía todo lo que había pasado. Desde que mi mamá estaba embarazada de mí, una señora empezó a convivir con nosotros y un día le dijo a mi mamá que ella estaba trabajada, que alguien le había hecho brujería y que las cosas que yo veía se debían a ese mismo trabajo. Con el tiempo, se descubrió que la familia de mi papá, específicamente mis tías paternas, eran brujas, y que en cuanto supieron de mi existencia, trabajaron a mi mamá para que yo no naciera, buscando provocar un aborto o algo parecido. Así entendieron que la noche en que aquellas brujas atacaron a mi hermano, en realidad estaban buscando llevarse a alguien más a mí, y que esas brujas eran mis tías. No pudieron hacerlo, porque yo seguía en el vientre de mi mamá, de alguna manera protegida, así que el blanco fue mi hermano. Esa misma señora que nos ayudaba terminó por cerrarme el tercer ojo e hizo otros trabajos de protección, y desde entonces las cosas fuertes dejaron de manifestarse. Hoy en día ya estoy más grande, y aunque de vez en cuando vuelvo a ver o sentir cosas, incluso soñar cuando alguien nos hace brujería, mis papás dicen que es por el don con el que nací y por la religión y prácticas de mis tías. Según ellos, estoy destinada a entrar más en ese mundo poco a poco. Lo irónico es que hoy, mi familia paterna nos adora a mí y a mi mamá, pero estoy segura de que no saben o no quieren recordar que mi mamá, y mucho menos yo, sabemos lo que intentaron hacernos.